Hola a todos, continuamos con el problema coleccionando números. Este ejercicio dice lo siguiente: consideremos la colección S de todos los números de 5 cifras en los que cada dígito sea impar. Inciso A, ¿cuántos números existen en la colección S? Inciso B, ¿cuántos números en S tienen dígitos distintos? Inciso C, ¿cuántos números en S tiene un 1 como su primer dígito? Inciso D, ¿cuántos números en S tienen dígitos distintos y además un 1 como su primer dígito y 3 como su último dígito? Para el inciso A, ¿cuántos números existen en la colección S? Notemos que ese número, que va a tener 5 cifras, va a estar formado por dígitos, es decir, por 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Pero cuando dice que consideremos la colección S, para fines de explicación podemos imaginarlo como un plato donde vamos a reunir esos números. Entonces, en la pantalla mostramos esa colección S que para fines prácticos pues se representó con un plato. Ahí tenemos que reunir a esos números, pero esos números deben ser puros números impares, por eso voy a eliminar los pares. Entonces nos quedarían solo los impares. Pero al tratar de armar cada uno de esos números, notemos que vamos a tener 5 cifras. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas formas puedo elegir al primer número? Bueno, mira que en la primera casilla podría quedar el 1, podría quedar el 3, podría quedar el 5, podría quedar el 7, podría quedar el 9. Es decir, va a haber 5 formas posibles. En la siguiente casilla también podría quedar, por ejemplo, el 1, podría quedar el 3, podría quedar el 5, podría quedar el 7 o podría quedar el 9. Es decir, también va a haber 5 formas de elegir ese número para constituir a uno solo de 5 cifras. Análogamente, para los siguientes va a haber 5 formas, luego otras 5 y finalmente otras 5. Por principio fundamental de conteo, debemos multiplicar 5 por 5 por 5 5 veces. Esa cuenta se puede expresar en su forma exponencial como 5 a la 5, que nos da como resultado 3125. Es decir, cuando nos pregunta ¿cuántos números existen en la colección S? Existen 3125 números. Inciso B, ¿cuántos números en S tienen dígitos distintos? Los números que debemos considerar como deben ser impares, deberíamos tratar al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. Y el conjunto S lo hemos representado con ese plato que aparece en la pizarra. Ahora bien, notemos que debemos formar números que contengan 5 cifras. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿de cuántas maneras puedo elegir la primera cifra? Notemos que en el primer recuadro pudiéramos poner al 1, pudiéramos poner al 3, pudiéramos poner al 5 o al 7 o al 9. Es decir, hay 5 formas de elegir a ese número. Pero una vez que ya se ha elegido a ese número, como no lo podemos repetir, nos preguntamos ahora, si yo ya fijé en el primer recuadro un número, ¿cuántas maneras tengo para seleccionar el número que va en el siguiente recuadro? Bueno, de los números que quedan, podría ser que ahí estuviera, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7. Es decir, hay 4 formas en las que puedo elegir a ese número. Pero una vez que ya has fijado a esos 2 números, nota que la siguiente casilla, ahí solo podría quedar, por ejemplo, podría ser el 1 el que quedara en esa casilla, podría ser el 3, podría ser el 5, es decir, hay 3 formas. En el recuadro que sigue, nota que podría quedar el 1 o el 3, es decir, hay 2 formas. Y en el siguiente recuadro ya solo podría quedar el 1, por lo tanto decimos que hay solo una forma. No confundir las opciones que se tienen, que las señalamos en negro en la parte de arriba, con el número que de alguna manera se va eligiendo y que lo vamos descartando. No es lo mismo. La numeración de arriba indica las opciones que tenemos. Ahora, aplicando el principio fundamental de conteo, realizamos el producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa forma en la que se tiene un número natural y se multiplica por su antecesor y así hasta llegar al 1, se dice que es un factorial. Es decir, se puede representar de la siguiente manera, como 5 factorial. Si tú multiplicas 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que es igual a 5 factorial, eso nos da como resultado 120. Por lo tanto, cuando nos pregunta ¿cuántos números en S tienen dígitos distintos? Hay 120 números o 120 formas. Inciso C, ¿cuántos números en S tienen un 1 como su primer dígito? Bueno, pues ahí está el conjunto S y como queremos que en el primer recuadro haya un 1, pues lo ponemos. Nos preguntamos además, ¿de cuántas formas puedo elegir a ese 1? Como en los dígitos impares que teníamos solo había un 1, entonces solo hay una manera de elegirlo. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo elegir el siguiente número? Notemos que no dice nada respecto a que si aquí no se deban repetir. No, no dice nada. Entonces, tendríamos 5 posibilidades. Tendríamos al 1, al 9, al 3, al 5 y al 7. 5 posibilidades.
Y para elegir el siguiente número, ¿cuántos tendríamos? Bueno, otra vez pudiéramos poner cualquiera de esos dígitos impares, por lo tanto tendríamos 5. Y en la siguiente casilla tendríamos nuevamente 5 posibilidades, y así para la última. Por principio fundamental de conteo, podemos multiplicar 1 por 5 por 5 por 5 por 5, que nos da un total de 625. Por tanto, hay 625 números en el conjunto S. Inciso D. ¿Cuántos números en S tienen dígitos distintos y además 1 como su primer dígito y 3 como su último dígito? Notemos que nos está diciendo que en el conjunto S o en la colección S, el primer dígito debe de ser 1 y el último dígito debe de ser 3. De tal suerte que nos preguntamos, de los números impares o de los dígitos impares que tenemos, ¿de cuántas formas puedo elegir al 1? Hay una única manera de elegir al 1. Ahora bien, ¿y de cuántas maneras puedo elegir al 3? Bueno, como también solo hay un 3, solo hay una manera. Pero dice que en la siguiente casilla debo poner un número de tal suerte que no se repita con los que ya utilicé. Entonces me pregunto, ¿de cuántas maneras puedo elegir a ese número? Notemos que hay 3 maneras, porque aquí podría quedar el 7, el 9 o el 5, cualquiera de esos números. Pero para la siguiente casilla, ¿cuántas maneras tengo? Noten, por favor, que una vez que haya yo seleccionado cualquiera de estos números, ya solo va a haber 2 opciones. Entonces nos quedaría que en el siguiente hay solo 2 opciones. Además, imaginé que el número que puse en esta casilla fue el 7, por eso lo descarté. Entonces tengo que en esta casilla ya solo hay 2 opciones. Y para la siguiente, bueno, una vez que ponga yo aquí el número, como no lo puedo repetir, pues ya solo me va a quedar una opción en la siguiente. Entonces, aplicando el principio multiplicativo, nos quedaría que 1 por 3 por 2 por 1 por 1 es igual a 6. Es decir, hay 6 maneras en las que se pueden armar números de 5 cifras donde todos los dígitos sean impares, el primero de ellos sea un 1, el último sea un 3 y que además no se repitan esos dígitos.